es en Mateo 24? Eso es lo que vamos a estar considerando en este video. Enseñanzas del Monte de los Olivos, Mateo 24. La enseñanza termina en el 26:1, cuando dice, después de exponer todas estas cosas, entonces cambia el tema. O sea que no es solamente Mateo 24, sino el 25 también. Empieza en Mateo 24:1 y sigue hasta el 25 todo. Esa es la enseñanza completa del Monte de los Olivos. Eso es para contextualizar toda la enseñanza. A veces se habla de Mateo 24 nada más, pero resulta que el 25 también está incluido. En Mateo 24 Jesús responde las preguntas de los discípulos. Ese es el desarrollo de la enseñanza. Mateo 24:1 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. En su época, el templo que estaba ahí edificado. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y eso justo pasó en el año 70, cuando el general Tito vino y destruyó Jerusalén. Y se cumplió literalmente, todo se derribó. Luego Jesús sigue. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Aquí están las preguntas y todo el desarrollo de la enseñanza. Dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál es el eso? La destrucción del templo, por que todo será derribado, que se cumplió en el año 70. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le hace tres preguntas. La primera es esta. El templo que estaban viendo y que sería derribado en el año 70. Pero Jesús responde esta pregunta intermezclándola con esta pregunta y con esta pregunta también. Eso se ve en el contexto. Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Y tercera pregunta, y del fin del mundo. ¿Okay? Son tres preguntas y en esto se basa la enseñanza. Otra vez, la respuesta de esta está incluida para esta y para esta y para esta. Cuando habla de la señal de la venida, se incluye respuesta de aquí y cuando habla del fin del mundo, se incluye respuesta de esta pregunta. Eso se ve claro en el contexto, lo vamos a seguir viendo. Pero aquí en la segunda pregunta está la palabra señal. No dice las señales, sino dice la señal, refiriéndose a una sola, tan singular. Lo puedes ver ahí, la señal. Entonces, para saber si esta pregunta se está respondiendo, tiene que usar la misma palabra, la señal, lógicamente. Y eso pasa en 24:30, cuando dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y bueno es ver todo lo que ocurre aquí, lo que dice antes en el 29 y lo que continúa diciendo. Pero aquí se está respondiendo a esta pregunta, la señal. Y aquí dice la señal. Porque en toda la enseñanza del Monte de los Olivos no habla más de señales, sino que solamente la habla aquí. Luego, la tercera pregunta, del fin. Para saber si esta pregunta se está respondiendo, tenemos que buscar esta palabra, fin. Y nos dice, está respondiendo esta pregunta. Y eso se ve tres veces. En el 24:6 de Mateo dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Pero no responde directamente, sigue respondiendo, pero aquí está incluyendo respuestas a esta pregunta. Esta es la primera, después la segunda. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, refiriéndose a esta pregunta. Y luego la última, la que cierra y no responde más porque cierra la respuesta, cuando dice en el 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y no habla más de fin en todo el monte de los olivos. Esta es la última palabra. ¿Ok? Entonces está respondiendo aquí y respondiendo aquí, pero esto lo desarrolla en toda la enseñanza. La mezcla esta pregunta entre estas tres. Se lo vemos aquí en los detalles. Interesante que Mateo 24
no habla de las señales, sino de detalles, porque la señal es una sola. Vendrán muchos que usan mi nombre, esa es una característica, uno de los detalles. Ustedes oirán de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y entonces muchos se apartarán de la fe. Esa es la apostasía, porque lo están persiguiendo y lo están matando. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Esa es la apostasía también. Falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ve, entonces aquí responde directamente fin, aquí responde directamente fin y responde también directamente cuando habla de la señal, pero la primera pregunta la responde en todo esto. Esto es una respuesta, una señal, un detalle en pleno desarrollo. Vendrán muchos que usan mi nombre. Eso pasó antes y sigue pasando. Está en pleno desarrollo. No ocurrió una vez, porque hay detalles aquí en Mateo 24 que ocurren una sola vez. Este no ocurrió una sola vez. Este tampoco. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero va a estar ¿cómo se llama? Creciendo, en aumento hasta que llegue el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto está en pleno desarrollo, todavía no ha llegado a eso. Habrá hambres y terremotos por todas partes, también está en desarrollo. No ocurrió una sola vez, sino que ha estado ocurriendo. Los entregarán ustedes para que los persigan y los maten. Muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Falsos profetas que engañarán a muchos. Esas son cosas que se han repetido, no son eventos de una sola vez, que ocurren una sola vez, sino que se ha estado repitiendo. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Acontecimiento, detalle en pleno desarrollo. Pero este ocurre una sola vez y no ha pasado todavía. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto no ha pasado todavía. Dice, todo el mundo, todo significa todo y todas las naciones, todas las naciones. Esto no ha ocurrido todavía. En el mundo hay más de 3.000 millones de personas perdidas que no han escuchado el Evangelio ni la primera vez, en tres grupos religiosos, los hindúes, los budistas y los musulmanes. Hay un link en la descripción de este video para que se verifique que esta información es correcta. Hay personas que no han escuchado el Evangelio todavía. Luego, la última generación. ¿Por qué Jesús dice esto? En Mateo 24:34 dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿A qué generación se está refiriendo? ¿A la de él? ¿A cuál de tantas generaciones que ha pasado desde que él dijo de esto? Mateo 24:33. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Ahora, otra vez, ¿a cuál generación se está refiriendo? El detalle que a la generación que se refiere es a la generación que vea, aquí dice claro, todas estas cosas, no algunas que se están desarrollando, sino todas. Y lo repito otra vez en el versículo anterior, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. O sea que se tiene que predicar el Evangelio a todas las naciones en todo el mundo, porque esas son parte de las cosas que tienen que suceder y tienen que ser todas. Otra vez, entonces la última generación es la generación que vea todo cumpliéndose y desarrollándose. Jesús termina los detalles con una conclusión. En Mateo 24 dice, 24:15 dice, así que, esto es una conclusión. Concluye lo que está diciendo antes. Dice, así que cuando vean en el lugar santo, o sea, en el lugar santísimo del templo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. ¿Ok? Y ahí sigue hablando. Pero interesante que esto no ha sucedido todavía. Esto no ha ocurrido todavía.
Y aquí dice, cuando dice, los que estén en Judea huyan a las montañas. ¿Quiénes van a huir en las montañas? Los que estén en Judea. Ahora, interesante cuando dice aquí entre paréntesis, este es Mateo que lo está diciendo. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, la abominación desoladora que dice la Reina Valera, del que habló el profeta Daniel, entonces el que lee, que lo entienda. ¿Entienda qué? Lo que dijo el profeta Daniel. ¿eh? Tiene que ir a Daniel y ponerse a entender qué habló Daniel acerca del el horrible sacrilegio. ¿eh? Eso nos ayudará a entender qué es lo que Jesús está hablando aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente lee esto y sigue leyendo. Y no van a Daniel, continúan la lectura, bla, 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 y no saben qué es lo que está pasando. No entienden. Ahora, ¿de qué habló Daniel cuando se refiere al horrible sacrilegio? Hay tres versículos clave. Claro, lo desarrolla en toda esta sección aquí, aquí también desarrolla la idea y lo desarrolla en el libro de Daniel. Pero hay tres especificaciones claras cuando habla del horrible sacrilegio. La primera es esta. Durante una semana, Daniel 9:27, durante una semana, ese gobernante, ese es el anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. O sea que tiene que existir el templo para que él haga el horrible sacrilegio. Ahora, una semana, ¿a qué se refiere con una semana? Daniel está siguiendo las normas del Antiguo Testamento, de la ley, cuando dice en Levíticos, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años. Él usa esto de referencia para tomar esta semana como años. Una semana son 7 días, entonces son 7 años. Y aquí a la mitad de la semana son 3 años y medio que va a ocurrir esto. Eso es lo que está hablando Daniel en este primer punto de referencia que Jesús cita. Jesús está pensando en eso. Ahora Daniel 11:31 dice, sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo. El templo, el templo. O sea que todo va a ocurrir en el templo. Y suspenderá el sacrificio diario estableciendo el horrible sacrilegio. Debe vir el anticristo, tiene que haber un templo y entonces hace el horrible sacrilegio que está hablando aquí. Y luego en Daniel 12:11 dice, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Estos son casi 3 años y medio. Entonces, cuando Jesús cita eso en Mateo 24, está refiriéndose a este evento. Y este evento todavía no ha sucedido. Entonces hay dos cosas en Mateo 24 que suceden una sola vez, que es cuando se predica el Evangelio y cuando viene la abominación desoladora, el horrible sacrilegio que habla el profeta Daniel. Luego Pablo explica la misma idea en Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, el anticristo. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo, o sea que todo va a ocurrir en el templo de Dios. Y esta es la abominación desoladora. Este es el horrible sacrilegio, sacrificio que habla Daniel, cuando dice adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esta es la abominación desoladora. Entonces, se tiene que cumplir estos dos detalles para la llegada del fin. ¿Cuáles son? El Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y que llegue el horrible sacrilegio o la abominación desoladora.